Buenas noches, chicos y chicas. Esta es la grabación de la clase, ¿verdad? Como habíamos acordado, para que por favor la vean con paciencia, tómense su tiempo y si tienen alguna duda o consulta, pues me escriben a el WhatsApp. Muy bien, esta semana vamos a tratar varios temitas, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos los métodos de ordenamiento. Vamos a ver los métodos de ordenamiento de tipo burbuja, por inserción y por selección. El primer método que vamos a tratar en este momento es el método burbuja. Este es un algoritmo sencillo que se encarga de ordenar, ¿verdad?, un arreglo. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente. De esta manera lo que busca es intercambiarlos de posición si están en un orden incorrecto. Si están en orden correcto, entonces no hay que hacer nada, ¿verdad? Es necesario para esto revisar varias veces la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista pues estaría ordenada. Aquí tengo un breve ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos un arreglo de 5 elementos donde están desordenados, como pueden ver ustedes, 4, 5, 2, 1 y 3. Y tenemos aquí el condicional de si número actual. ¿Quién es el número actual? El que está simbolizado en celeste, ¿verdad? En este caso el número actual ahorita es 4. Y número siguiente es 5, el que está en amarillo. Entonces, si número actual es mayor que número siguiente, ¿qué quiere decir eso? Que está en desorden, hay que cambiarlo. Entonces, va a cambiar de posición. Veamos a ver qué sucede. ¿Ven ahí? El 4 tomó la posición del 5 y el 5 la posición del 4. Ahora el algoritmo vuelve a preguntar, ¿número actual es mayor que número siguiente? Sí. Ah, ok, entonces haga el cambio. Muy bien, entonces ahora vean que tenemos que el número actual es 5 y número siguiente es 1. El número actual es mayor que número 5. Sí. Ah, ok, entonces se hace el cambio de posición. Ahora se dice 5 es mayor que 3. Sí. Ah, ok, entonces hay que hacer el cambio. De esa manera vean que ya tenemos el número 5 al puro final, ¿verdad? Ya hemos organizado, ¿verdad? Hay como un 30%, digamos, nuestro arreglo. Ahora tenemos nuevamente 4 es mayor que 2. Sí, ok, entonces haga el cambio. 4 es mayor que 1. Sí, listo, entonces cambio. 4 mayor que 3. Sí, cambio. Ahora dice 2 mayor que 1. Sí, cambio. Y ya aquí no va a ser necesario hacer más comprobaciones porque ya se tiene que nuestro arreglo está ordenado. Entonces, el método URMA no es un método muy eficiente, pero sí bastante eficaz para el ordenado, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes que puede servir, ¿verdad?, para organizar nuestros arreglos. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo codificado con NetBeans. Bien, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar a nuestro método scanner. Porque vamos a utilizarlo para poder solicitar los valores. Muy bien, ahora voy a declarar lo que sería mi arreglo. Lo voy a dejar así en blanco, ¿verdad? Porque el usuario es quien nos va a decir a nosotros cuántos elementos va a tener el arreglo. Para eso voy a declarar una variable que se va a llamar numElement, y voy a declarar una variable que se va a llamar aux, que después más adelante vamos a ver para qué me va a servir esta variable aux. En este caso, numElement lo voy a llamar aquí y lo voy a utilizar por medio de un JOptionPaint, ¿verdad? Pero recuerden que hacíamos cuando utilizamos un JOptionPaint y tenemos un valor entero. Tenemos que utilizar el integer.parseInt para que entonces el JOptionPaint pueda convertirse, ¿verdad?, de string a un entero. Entonces aquí le vamos a decir, ojo, aquí es show input, ¿verdad? Entonces, show input dialog, ajá. Y vamos a ver aquí qué pasó. Ok, le vamos a decir aquí null, y aquí le vamos a decir que por favor
digite la cantidad de elementos de la regla. Bien, aquí el punto y coma. Y ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a crear el arreglo, ¿verdad? Para eso, entonces, arreglo va a ser igual a quién, a new int, ¿de quién? De num element, porque va a ser los elementos que el usuario nos digite, ¿verdad? La cantidad de elementos que tenga nuestro arreglo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir los elementos, ¿verdad? Entonces, en este caso, venimos y utilizamos un for. Muy bien. Vamos a decir for entero int i igual a 0, punto y coma, y sea menor a 0, no, perdón, menor a num elementos, ¿verdad? Porque va a recorrer la cantidad de elementos que el usuario nos digite, y después el incremento, ¿verdad? Que ya es el clásico en este caso. Ok, entonces ahí tenemos nuestro for. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como yo declaré el método scanner, ¿verdad? Y estoy poniéndolo aquí que arreglo es igual a new int, entonces quiere decir que por medio de un system.out.print le voy a pedir al usuario, vamos a quitarle el ln, le voy a pedir al usuario, ¿verdad? Que por favor me digite un número. Pero en este caso aquí ¿se acuerdan lo que hacíamos de que le poníamos aquí y más uno para que el usuario pueda ver por el elemento que va recorriéndose, que se le está solicitando? Entonces vamos a ver aquí, digite un número. ¿Por qué? Para que el usuario no vea que es 0, sino que empiece en 1, ¿verdad? Porque entonces podría ahí como sentirse raro. ¿Qué es eso? Es un elemento 0. Muy bien, y aquí tenemos arreglo, ¿verdad? ¿Arreglo de quién? Arreglo de i, que va a ser igual a quién? A entrada. Entrada.nextInt. Porque recuerden que estamos trabajando con el método scanner. ¿Okay? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Aquí estamos pidiendo los elementos. Ahora, ¿qué es lo que falta por aquí? Bueno, ahora lo que falta es ordenar. Tenemos que ordenar con el método burbuja. Muy bien, entonces ahora aquí vamos a usar un for. Vamos a usar de hecho dos for. O digamos que el for anidado. Entonces, el primer for igual int i igual a 0. Perdón, puse una O. Int i igual a 0, punto y coma. Y en este caso menor, ¿verdad? ¿A quién? A num, perdón, ahí. A num elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este va a ser, por así decirlo, la cantidad de elementos que el for va a recorrer. Pero entonces, ¿qué ocupamos hacer aquí? Aquí ocupamos decirle que sea num elementos menos 1. ¿Por qué, muchachos y muchachas? Porque es para que solo dé 4 vueltas, por así decirlo, solamente corra en 4 elementos, que no tome en cuenta el quinto, porque el quinto, como vieron en lo que era la presentación antes, ya el quinto queda en su lugar. Entonces, ¿para qué seguirle dando vueltas, seguirlo movilizando, sino que empiece con los 4 elementos, ¿verdad? Entonces, para que la quinta carrera no haga esfuerzo innecesario en nuestro programa. Entonces, muy bien, aquí venimos, punto y coma, y más, ¿verdad? Que sería nuestro incremento. Ok, muy bien, cerramos paréntesis. Ok, y entonces, vamos a ver aquí, ahí está. Y entonces ahora aquí hacemos otro for. Tenemos que hacer el otro for. Y vamos a decir igual, ahora int i, no, porque ya ahí la estoy usando arriba, ¿verdad? Para el arreglo. Ahora yo voy a declarar otra variable, puede ser integer t, por decirles algo. Entonces, integer t igual a 0, punto y coma, hasta que t sea menor a quién. En este caso, a número de elementos nuevamente, a número de elementos menos 1, ¿verdad? Y ahora le decimos aquí punto y coma, t más, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es simplemente utilizando
una variable distinta. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya tenemos, ¿verdad? Los dos for, el for que se va a encargar para que se pueda recorrer el arreglo, y el otro for que se va a encargar de decirnos cuáles son los números. Por eso es el for secundario que estoy haciendo yo. Entonces, aquí yo voy a hacer un if y le voy a decir que ¿arreglo de quién? Arreglo de J. Porque J, no sé si ustedes recuerdan antes que estábamos hablando de un tal número num actual, ¿verdad? Que si era mayor a, perdón, número actual era mayor a número siguiente. Entonces, aquí, ¿quién va a ser el rol de número actual? Bueno, el arreglo J va a ser el rol de número actual, mientras que arreglo de J más, vamos a ponerlo aquí, arreglo de J más 1 va a ser el rol de lo que sería número siguiente. Muy bien, vamos a traer esto por acá arriba. Perdón, aquí era arreglo de T. Arreglo de T, por eso me está dando el error. Y como una vez habíamos usado J también, entonces si el arreglo de T, ¿verdad? Es mayor a arreglo de T más 1, quiere decir que está desordenado, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, la variable out, si se acuerdan, va a ser igual a quién? A arreglo de J. ¿Por qué? Arreglo de T, perdón. ¿Por qué quiere decir esto? Porque en este caso, ¿verdad? Para que entendamos aquí, si digamos que el número actual era 5 y número siguiente era 3. Vamos a poner esto aquí así. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es mayor, ¿verdad? Es mayor que el número siguiente. Por lo tanto, entonces, auxiliar va a guardar el número 5 en arreglo T, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ahora, ¿qué viene aquí? Bueno, arreglo J, o T en este caso, ¿verdad? Arreglo T va a ser igual a arreglo T más 1. Perdón, no puse los paréntesis. Arreglo T más 1. Entonces aquí falta el punto y coma. Entonces, ¿qué está haciendo aquí ahora? Bueno, que está moviendo el 5, ¿verdad? Va a ser esto. El 3 va a pasar aquí y el 5 va a pasar acá. Pero obviamente esto todavía no lo está haciendo. Esto lo va a hacer en la siguiente parte. Aquí, donde entonces arreglo en este caso de T más 1 va a ser igual a aux en este caso. Entonces, ahora sí, aquí sí está movilizando. Vean que al inicio, auxiliar va a ser lo que tiene arreglo T, que es 5, ¿verdad? Luego, arreglo T va a pasar, como ya está vacío, va a pasar a lo que tiene arreglo más 1, que es el 3. Entonces, arreglo T va a ser 3 y arreglo T más 1, que es el que estaba número siguiente, va a tener el valor de 5. Este de aquí va a tener el valor de 5. Entonces, lo que hace esto es como un intercambio, ¿verdad? Como la papa caliente, por así decirlo. Entonces, ahí ya tendríamos, ¿verdad? El método burbuja ordenado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Bueno, aquí nos hace falta venir e imprimir, perdón, el arreglo. Lo vamos a imprimir ordenado. Vamos a usar una impresión por consola. Vamos a quitarle este LN para que nos salga con espacios. Y vamos a ver aquí. Este era. No, vamos a ver. Ahí está. Ok, le vamos a decir que el número arreglo ordenado. Era espacio arreglo ordenado. Y le vamos a decir aquí con un for. Y aquí sí vamos a usar la variable i, ¿verdad? Porque en este caso sí ocupamos recorrer el arreglo. Ok. Número de elementos, punto y coma, y más, que sería nuestro
incremento, y aquí le decimos otro system.out.print, pues perdón, y le vamos a decir entonces que nos imprima el arreglo. ¿Arreglo de quién? Arreglo de i. Muy bien, arreglo i, y aquí más, y le vamos a poner un espacio para que no queden pegados y queden separados por medio de este guión. Muy bien, y después aquí vamos a imprimir al final un pequeño espacio, además de ese. Ok, bien, y ahora sí vamos a correr el programa, y me dice, ok, como si utilice JOcean Paint, viene por aquí, ¿verdad? Me está pidiendo la cantidad de elementos del arreglo. Vamos a poner 5 elementos. Ok, entonces ahora me dice, digite un número, 5, 2, 1, 3. Vamos a ponerlo aquí. 4, 5, 2, 1, 3. Ok, y vean que ya ahí me lo acabo de ordenar. 1, 2, 3, 4, 5. Porque entonces el programa ahora está funcionando. Entonces, volviendo a repasar por aquí, ahora bueno, tenemos toda la parte de las variables, el método escáner, la solicitud de los elementos del arreglo. Creamos nuestro arreglo, le ponemos número de elementos porque no podemos decir, va a tener 6, va a tener 8, no sabemos. Pedimos los elementos, ¿verdad? Aquí con el for. Se van a ir almacenando en arreglo. ¿Por qué entrada.nextInt? Porque estoy utilizando escáner entrada. Ok. Ahora vamos al método burbuja, ordenar. Entonces decimos que integer igual a 0, y entonces menor a número de elementos menos 1, y más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, profe? Porque usamos el menos 1, es para que no recorra todo el array, sino que corra así. Si le puse 6, corra 5 veces, que deje el último. Si le puse 8, corra 7 veces. Entonces, corra los elementos menos 1. Muy bien, y aquí esta parte del if, ¿verdad? Es lo que va a hacer de nuevo aquí, tanto que me equivoqué con la J, ¿verdad? En este ejemplo Entonces, esta de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Esta va a ir movilizando los valores, ¿verdad? El valor actual, el número actual y el número siguiente. Entonces, en este caso, arreglo T era número actual y arreglo T más 1 es número siguiente. Entonces, auxiliar lo que va a hacer es como un intercambio, por así decirlo, entre valores para poder así organizar nuestro arreglo. Y finalmente imprimimos los valores del arreglo. Ahora imprimimos I, en este caso, el for de I, no vamos a hacer el for de T. Entonces, así es como queda este ejercicio del método burbuja. El otro tipo de ordenamiento es por inserción. Este tipo de ordenamiento es una manera natural, ¿verdad? Que utilizamos nosotros los seres humanos incluso. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, ordenar las cartas, ¿verdad? Cuando vamos a jugar cartas, el naipe. En este caso, pues se requiere, ¿verdad? Un orden elevado al cuadrado para que las operaciones se puedan ordenar en una lista de n elementos. Para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos un arreglo igualmente desordenado. 5, 3, 4, 1 y 2. ¿Qué es lo que va a hacer este tipo de ordenamiento por inserción? Bueno, lo que va a hacer en este caso es que va a evaluar si el número de la izquierda es mayor que el número de la derecha, ¿verdad? O número siguiente, y en caso de que este número sea mayor que el número de la derecha, va a haber un cambio de posiciones. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, se puede observar que se pasa a la posición 3 porque no hay posición 5, y va a evaluar si el número 3, ¿verdad?, es menor que el número 5, y va a hacer el cambio, ¿verdad? Si es menor, lo deja igual. Entonces, si el número 5 es mayor que el número 3, ¿qué va a suceder? Ahí va a haber un cambio de posiciones como con el método de burbuja, recuerdan. Entonces, vean ahí está, cambian de posición. Ahora, nuevamente va a evaluar si el número 3, ¿verdad? Antes, como no hay nadie, entonces se queda en su lugar. Ahora va a brincar la iteración a eh, la posición 2, que tiene el número 4, y dice si el número de la izquierda es mayor que el número actual, lo cambio. Entonces, el número 5 es mayor que el 4, sí, por lo tanto, vamos a tener un cambio. Ahora vamos a seguir la iteración, ¿verdad? Y dice aquí, si el número 5 es mayor que el número 1, lo cambio, sí, entonces va a haber un cambio de posición nuevamente. Ahora la iteración va por el último elemento y dice si el número 2 o el número 5, perdón, es mayor que el número 2.
sí, sí es mayor, entonces cambio. Ahora vuelvo a brincar, en este caso, a el número 1, porque se supone que lo que está hacia la izquierda ya está ordenado, ¿verdad? Entonces, por eso brincamos aquí y dice si número 4 es mayor que el número 1, sí. Ah, ok, entonces cambiar. Ahora vuelve a decir si número 3 es mayor que el número 1, sí, ok, cambiar. Ahora vuelve a brincar al número 2 en este caso, ¿verdad? Y dice si número 4 es mayor que el número 2, sí, ok, entonces cambia. Ahora dice número 3 es mayor que el número 2, sí, ok, cambia. Y de esa manera entonces eh, el método, ¿verdad? Por inserción va a ordenar nuestro arreglo. Veamos el ejemplo en NetBeans. Bien, entonces en este método por inserción, ¿verdad? Primeramente lo que voy a hacer es que voy a iniciar mi método scanner. Bien, ahí tenemos scanner. Bien, ahora voy a declarar mis variables. Arreglo va a ser una. Lo voy a aclarar igual en 0, en este caso no lo voy a poner nada en blanco porque no sé todavía qué va a digitar el usuario. Un element nuevamente, como en el ejercicio anterior, una variable que se llame posi y otra variable que se llame auxi. Van a ser las variables de tipo entero que yo voy a declarar. Ahora voy a traer a número de elementos, ¿verdad? Y lo voy a solicitar para no perder la costumbre con el JOption Paint. Vamos a decirle al usuario que digite la cantidad de elementos del arreglo. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a guardar, ¿verdad? Vamos a guardar esos elementos en el arreglo por medio de, bueno, una solicitud de un system.out.print. Muy bien, vamos a quitar el ln para que no nos salgan los saltos. Y le vamos a decir al usuario, digite el arreglo. Bien, hacemos un for. Como siempre, for que empiece el i en 0 hasta que i sea menor o igual a número de elementos. A número de elementos, ¿verdad? Muy bien. Y ahora viene aquí i más más. Muy bien. Y ahora decimos como system.out.print nuevamente. Vamos a decirle, vamos a mostrarle al usuario el elemento por el que vamos, ¿verdad? Recordemos que le ponemos i más 1 para que entonces aparezca, no aparezca en 0 porque el usuario tal vez no está acostumbrado a ver eso. Y le decimos digite un número. Digite un número. Muy bien. Y esto lo vamos a guardar en ¿dónde? En arreglo. ¿En arreglo de quién? Arreglo de i, ¿verdad? Por medio de entrada.next quién? Next int, ¿verdad? Bien, entonces ahí estamos. Vamos a ver aquí qué pasó. Ok, aquí el error fue que olvidé, ¿verdad? Arreglo e inicializarlo. Entonces arreglo es igual a new int non elementos. Vean que esos son algunos errorcillos que pudiéramos nosotros tener, ¿verdad? Entonces ya ahí se arregló el asunto. Muy bien. Ahí ya creamos el arreglo y le estamos pidiendo el número de elementos que va a tener, ¿ok? Ahora, ¿qué falta por aquí? Bueno, ahora venimos a hacer el ordenamiento por medio de inserción. Entonces, vamos a ver aquí, ajá, estoy fuera del for. Poner aquí, ordenamiento.
por inserción. Muy bien, hacemos el for nuevamente y decimos que int y desde que sea 0 hasta que i sea menor a número de elementos. Punto y coma y más para el incremento, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la variable posi que habíamos usado al inicio, posi va a ser igual a i, porque posi va a tomar como, ¿se acuerdan ahorita en el ejemplo de la presentación que había una flechita? Entonces, este posi va a ser como la función de marcarnos la posición por donde se va a ir encontrando en nuestro arreglo. De modo que auxi, ¿verdad? Auxi va a tomar, va a ser igual a arreglo de quién. Arreglo, vamos a quitarle esto. Hay como que arreglo de i, ¿verdad? Porque entonces auxi lo que va a hacer es que va a guardar el valor del elemento que vamos comprobando, ¿verdad? Entonces, como lo explicamos en la presentación, entonces aquí se va a ir guardando en auxiliar para poder luego desplazar esos elementos. Ahora, ¿cómo preguntarán ustedes, profe, cómo vamos a desplazar esos elementos? Bueno, por medio de un while, vamos a decirle que mientras posi sea mayor que 0, ¿verdad? ¿Por qué quiere decir esto? Porque no vamos a ir a buscar una posición menor que 0, como les dije antes que el 5 a la izquierda no tenía nadie, entonces posi tiene que ser mayor que 0. Entonces dice que y, ¿verdad? O and, y el arreglo, sea, en este caso la posición, sea posi menos 1. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a ir haciendo es que va a ir tomando el número actual, ¿verdad? O sea, va a quitar, va a ir hacia la posición de la derecha. Entonces, posi menos 1 sea mayor que auxi. Mayor que auxi, muy bien. Y aquí cerramos las llaves. Ajá. Entonces, mientras esto se esté cumpliendo, ¿verdad? Entonces, posición mayor a 0 va a tomar como decir el valor de número izquierda que vimos en el ejemplo de la presentación, mientras que arreglo posi menos 1 mayor que auxi va a tomar el valor de número actual. ¿Ya? Así es como se va a manejar de esta manera, como para que ustedes se guíen un poquito, ¿verdad? Y se ubiquen en qué es eso, profe, qué es eso tan raro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es el intercambio, como el entrelazado, como hicimos antes, ¿verdad? En el ejemplo. Entonces, arreglo de quién? Arreglo de posi, ¿verdad? Va a ser igual, en este momento es como el entrelazado, que vamos a hacer el intercambio. Va a ser igual arreglo de posi menos 1, ¿verdad? Porque entonces así es como se va a cambiar las posiciones. Y cómo hacemos para que entonces se vaya corriendo ¿cómo se llama esto? El arreglo hacia la izquierda. Vamos a hacerlo por medio de posi, ¿verdad? De posición que estamos usando ahorita. Posi menos menos. ¿Se acuerdan? El decremento. Entonces, así es como vamos nosotros a lograr que se vaya moviendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos que refrescar el número actual, ¿verdad? Porque acordémonos que conforme se va movilizando, iba cambiando. ¿Se acuerdan? El valor amarillo, que era el que iba cambiando, iba cambiando, iba cambiando. Entonces, vamos a decir aquí que arreglo de posi, ¿verdad? Va a ser igual a auxi. Porque entonces va a ir tomando, recordemos que aquí auxi, vamos a ver qué se me hizo auxi por aquí. Auxi iba a ir tomando la posición del arreglo que tenía en ese momento. Entonces, así es como vamos a ir refrescando el número. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ahora simplemente vamos a hacer un system.out.print. Ok, vamos a traer por aquí, que antes en el otro ejemplo se me había perdido ese slash, ya lo encontré. Entonces, arreglo ordenado. Arreglo ordenado, ok. Le vamos a demostrar al usuario ya nuestro arreglo. Entonces, for int, que es igual, perdón, la hora, ya es que ya aquí ya son como las 11 de la noche. Integer igual a 0, punto y coma, y en este caso sería mientras hasta que i sea menor al número de elementos, ¿verdad?
Este es el mismo de siempre que hemos estado utilizando. Y más, ok. Y aquí igual un system.out.print. ¿De quién? Del arreglo. Arreglo y más, vamos a poner aquí un espacio para que quede delimitadito y bonito. Y aquí pues generamos este system.out.print para generar otro espacio. Ok, y podemos correr esto. Entonces digite la cantidad de elementos del arreglo. Bueno, vamos a poner 5 elementos. Entonces me dice digite el arreglo 1, digite un número. Digite el arreglo y digite un número. Entonces le voy a poner aquí 5, 8, 6, 9, 3. Y vean que ahí ¡zum!, acaba de organizarme el arreglo como debe ser. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro método de ordenamiento por inserción. Entonces volviendo aquí, declaré ahora el método scanner, las variables, en este caso tenemos el arreglo, número de elementos, POSI y AUXI. Número de elementos, aquí se pide, ¿verdad? Se le pide al usuario, se hace el arreglo, que ese fue el errorcillo que me está dando aquí. Se crea, ahora sí, se le solicita al usuario que digite el arreglo y se le van a ir pidiendo la cantidad de números que él identifique acá, que él ingrese. Muy bien, ya todo eso se va a guardar en nuestro arreglo y vamos a ordenar, ¿verdad? Por inserción. Entonces aquí este for va a correr desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor a número de elementos que digitó el usuario. POSI va a ser igual a i, AUXI va a ser igual a arreglo de i, que es donde entonces se va a almacenar. En este momento se va a guardar, vamos a ponerle aquí, va a guardar el valor del elemento que vamos, o por donde vamos, el elemento por donde vamos, ¿verdad? Ok, y POSI que va a servir como, va a ser como la flecha que vimos al inicio, que nos indica la posición. Ok, y aquí en el while, ¿verdad? Lo que tenemos es que mientras posición sea mayor a 0 y el arreglo de posición -1 sea mayor a AUXI, entonces se va a comenzar a movilizar, se va a comenzar a hacer los cambios de posición, ¿verdad? Y pues en decremento porque vamos a ir hacia la izquierda. Entonces en este caso aquí, recordar que POSI, ¿verdad? Que POSI mayor a 0 hace las de número izquierda y que, ¿cómo se llama el otro? Arreglo POSI -1 hace el, por decir así, como el papel de num actual. Esto me refiero a lo que vimos en la presentación, ¿verdad? En el ejemplo de la presentación, ejemplo gráficamente. Entonces ya al final se nos está mostrando nuestro arreglo. Y así es como funciona el método por inserción. Bien, el método por selección es un algoritmo de ordenamiento que requiere de un orden al cuadrado de operaciones para ordenar una lista de n números. Su funcionamiento va a ser el siguiente. Primero, va a buscar el mínimo elemento de la lista. Luego, va a intercambiar este elemento con el primer elemento. Va a buscar luego el mínimo elemento del resto de la lista y va a intercambiarlo con el segundo y así sucesivamente va a ir repitiendo el proceso. Veamos aquí el ejemplo. Tenemos, ¿verdad? El primer elemento de la lista en el índice 0 sería 4, pero él va a buscar aquí en toda la lista, en todo el arreglo, el elemento mínimo. En este caso es el 1 que está en la posición 2. ¿Qué va a hacer él? Va a hacer el intercambio. Vean ahí, pasó de el que se creía mínimo por el elemento que se buscó, pasó a ser el elemento mínimo y este pasa a ser el elemento en iterativo, por así decirlo. Muy bien. Luego va a pasar, ¿verdad? Ya esto ya quedó. Viene y se mueve un índice más. Ahora va a buscar el elemento más el elemento mínimo de la lista y encuentra que es el 2. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a ser el intercambio. Ok, en este caso y ahora el elemento mínimo pasa a ser 2 y este es el elemento i del arreglo, pasa el 3 pasa a la posición 4. Ahora se activa, ¿verdad? La siguiente la iteración, el siguiente elemento va a ser
el 4, ¿verdad? Que va a evaluar si este que se supone que es el mínimo es realmente el mínimo. Aparece un número más pequeño que es el 3. Entonces va a ser un condicional, ¿verdad? Si el 3 es menor que el 4, entonces si se cumple, el 3 va a pasar a la posición mínima que se espera. Muy bien. Ahora se sube uno más en el arreglo. Se dice 5. En este caso, se dice, bueno, 5 está en la posición 3, ok, y se hace la condicional 4, ¿verdad? Que es el número J, van a ver más adelante que el número J es menor que 5, sí, ok, entonces cambian de posición y de esa manera finaliza, nos queda ordenado nuestro arreglo con este tipo de búsqueda por selección. Vamos a verlo en el NetBeans. Bien chicos, en este método, ¿verdad? Bueno, aquí me tomé la atribución de, por ejemplo, digitar ya lo que tenía, porque para ahorrar un poquito de tiempo, porque esta clase sí nos queda un poquito larga. Entonces, acá estoy, ¿verdad?, llamando al método scanner, estoy declarando 4 variables, el arreglo como tal, el número de elementos, una variable min y una variable auxiliar, que ya vamos a ver para qué la vamos a usar. En la línea 12 estoy solicitándole al usuario que por favor digite un número de elementos del arreglo. En la línea 14 estoy pues creando el arreglo, ¿verdad? En la línea 16 le estoy solicitando al usuario que rellene el arreglo. Para eso estamos en la línea 17 usando un for que ya hemos estado trabajando. Le estamos pidiendo en la línea 18 que nos digite un número. Como de costumbre le estamos agregando aquí ahora para que no salga en 0 el primer valor, sino que salga en 1. En la línea 19 estamos guardando todo el arreglo, ¿verdad?, por medio de entrada.nextInt. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sigue el ordenamiento por selección. Para eso yo voy a crear un for, ¿verdad? Y voy a declarar entonces desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor al número de elementos, y aquí pues el incremento y más. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a utilizar mi variable min, que va a ser igual a i. Y ustedes se preguntarán, profe, esa variable min, ¿qué es? Esa min emula, como digamos, ser la flechita que señala la posición mínima en la que estamos. Entonces vamos a poner aquí que señala, me disculpan que tengo el teclado en inglés, entonces no me aparece la ñ, señala la posición mínima en la que estamos. Al inicio, si nos vamos a la presentación, entonces la posición 0, donde está el valor del número 4, el elemento número 4. Ok, ahora ¿qué falta? Ahora vamos a hacer un for. Este for nos va a servir a nosotros para poder comprobar el número mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí integer j es igual a i más 1, porque preocupamos que el j vaya incrementando, ¿verdad?, en la posición, mientras que o hasta que j sea menor al número de elementos, o sea que alcance todo el número de elementos que el usuario nos indique. J más, recuerden que usamos j en este caso para que no interfiera con la variable i que ya tengo arriba. Muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el condicionamiento, ¿verdad?, para poderme dar cuenta si j es el número menor que el número mínimo que hay ahorita, porque recordemos que el número mínimo que está seleccionado ahorita es el 4 en la posición 0. Entonces voy a llamar a arreglo j menor que arreglo min, ¿verdad?, que en este caso min es el número que ahorita sería el elemento 4 que está en la posición 0. Ok, y arreglo j vendría siendo el 1. Estoy, para que se ubiquen, viendo el ejemplo, ¿verdad?, de la presentación. Pueden verlo en la presentación, pueden ver a qué me refiero. Ok, entonces acá, ahora ¿qué es lo que va a pasar? Si esto se cumple, digamos que j, ¿verdad?, es 1 y arreglo min es 4, si se cumple, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que min va a tener el valor de j. Entonces min ya no va a valer 4, sino que min ahora va a valer 1. Esto lo voy a borrar de aquí para que no nos interfiera. Ok, entonces ya cuando esto está listo, ¿verdad?, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue utilizar la variable auxi. La variable auxi va a ser igual a arreglo i
arreglo I. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que auxiliar o auxi va a ser igual al número de la regla. Para que se entienda, aquí lo que estamos haciendo es procediendo a realizar los cambios de posición. Ok, entonces ahora arreglo I va a ser igual a arreglo min, va a ser igual a arreglo min, y arreglo min, muy bien, va a ser igual a auxi. Ok, entonces vamos a hacer un paréntesis aquí nuevamente. Dice que me dice auxiliar va a ser igual a arreglo, ¿verdad? Ok, porque auxiliar va a ser igual al número del arreglo que está ahorita. Ahora, arreglo I va a quedar vacío, ¿cierto? Entonces arreglo I va a tomar el valor de arreglo min. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el número del arreglo va a ser igual al número con posición mínima. Va a ser igual al arreglo con posición mínima, ¿verdad? Y aquí auxi, entonces va a tomar el arreglo con la posición mínima, va a ser igual a auxiliar. Entonces, arreglo con posición mínima va a ser igual a auxiliar. Muy bien, ahora ya al final, ¿qué hacemos? Procedemos a imprimir el arreglo. Ok, entonces hacemos un system.out.print. Ok, y decimos orden creciente del arreglo, y vamos a hacer aquí el for, ¿verdad? Que es el que va a recorrer todo el arreglo y nos va a permitir desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor, un dedazo ahí, al número de elementos, sea menor al número de elementos, y más. Muy bien, aquí hacemos otro system.out. Muy bien, entonces aquí ya hacemos el espacio final, system.out.print, y ahora lo podemos correr. Entonces me dice digite los números, los elementos del arreglo. Voy a digitar el 4, 5, 2, 1 y 3. Y vean que ahí automáticamente me lo está ordenando. Entonces veamos ahora el ejemplo que les traigo aquí en el Excel. Para que quede más claro, chicos y chicas, vean que vamos a acercar un poquito. Recuerden que la tablita estaba así: 4, 3, 1, 5 y 2. En este caso la flechita va a tener el valor min, y el 1 va a ser auxiliar, ¿verdad? Digamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando venimos a esta parte del código de acá, cuando venimos a esta parte, perdón, que se me hizo, aquí está, cuando venimos a esta parte del ordenamiento por selección, específicamente en el if, que es el que va a hacer la búsqueda, entonces dice, si el arreglo J es menor al arreglo mínimo, entonces ¿quién es J? Arreglo J es 1, ¿verdad? Mientras que arreglo min es 4. Entonces, si esto se cumple, mínimo, min, ¿verdad? Va a tener el valor de J. Entonces quiere decir que min va a ser igual a 1. Luego pasa a la parte de, aquí se le podría poner algo así como tipo, vamos a buscar las posiciones, esta parte de aquí en el código, esta parte de acá. Ok, entonces él dice, auxiliar es igual a arreglo i. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Como cuando vamos a cambiar de casa, ¿verdad? Entonces vamos a poner lo que tiene arreglo i, ¿verdad? Lo vamos a pasar a auxiliar. Entonces arreglo i tiene 1, va a pasar el valor 1 va a pasar a auxiliar, mientras que arreglo i va a quedar en 0, como lo pueden ver aquí, va a quedar vacío. ¿Por qué? Porque luego en la siguiente línea a arreglo i se le va a dar el valor de arreglo min, para que el arreglo min quede en 0. Estamos, como quien dice, desahuciando la casa. Ahora entonces, ahora arreglo i va a tener el valor de 4.
¿Y qué es lo que va a pasar? Que arreglo min al estar en 0 se le va a generar en la siguiente línea el valor de auxi. ¿Y quién es auxi? 1. Haciendo así entonces el nuevo ordenamiento, pasando el 1 hacia la posición mínima y el 4 hacia la posición donde estaba el 1. Y después se va a repetir nuevamente el algoritmo ahí con todas las demás, ¿verdad? Para ir haciendo todos los demás cambios. Entonces, así es como funciona a grandes rasgos, ¿verdad? Este algoritmo. Y así, entonces, es como le damos solución a este ejemplo. El siguiente tema de esta clase son las búsquedas. Vamos a hablar acerca de las búsquedas secuenciales y las búsquedas binarias. Dentro de las búsquedas secuenciales tenemos de que es una búsqueda que se realiza recorriendo un arreglo. Este puede estar ordenado o desordenado. La secuencial va a ser una búsqueda posición por posición hasta encontrar el número dado o que finalicemos el arreglo. Entonces veamos en NetBeans cómo funciona. Bien, entonces aquí yo creé ya mi programita, le puse de nombre secuencial. Lo primero que vamos a hacer por acá es declarar nuestro arreglo de tipo entero. Vamos a declarar el arreglo y vamos a dejarlo aquí así, sin elementos todavía, y vamos a agregar acá los elementos. Por eso no se le está poniendo en el paréntesis. Vamos a hacerlo a la vieja usanza, ahora como lo vimos en la primera clase para este ejemplo. Si usted quiere, usted puede decirle, bueno, arreglo es tal, y pedirle a crear una variable que se llame número de elementos, y entonces ese número de elementos pedírselo al usuario y toda la cuestión. Ahorita para este ejemplo lo estamos haciendo de esta manera para poder apurarnos un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a crear también una variable que se va a llamar dato, integer dato, que esta variable lo que va a hacer es que va a almacenar o almacenará el dato a buscar. Ok, muy bien. Tenemos ahora por acá otra variable booleana o boolean, ¿verdad? Yo la voy a llamar signal como señal en inglés, ¿verdad? Va a ser de tipo false. Quizá ustedes se preguntan, profe, ¿y esa variable qué está haciendo? Bueno, resulta que esa variable va a indicarnos o indicará si se encontró el dato que estamos buscando, porque la idea es hacer una búsqueda secuencial dentro de nuestro arreglo, ¿verdad? Entonces ahora ¿qué es lo que sigue? Bueno, yo voy a decir que dato va a ser igual a integer.parseInt y lo voy a solicitar por J8 en Paint, ¿verdad? Le voy a decir al usuario que digite el dato a buscar. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el algoritmo de búsqueda secuencial. Muy bien, y aquí mucho ojo, ¿verdad? En este caso dice que tenemos que crear una variable, en este caso integer i igual a 0. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un while. ¿Para qué? Para que este algoritmo se esté reproduciendo hasta que la señal, ¿verdad?, sea true. En este caso se va a reproducir mientras sea false, para cuando sea true ya entonces acabe nuestra búsqueda. Entonces vamos a ir aquí while y sea mientras i sea menor a 5, porque en este caso son 5 las posiciones que yo tengo aquí arriba ahora que yo almacené. Entonces si no lo sé, entonces pongo número de elementos, ¿verdad? Y le pido número de elementos al usuario. Entonces, en este ejemplo es while i sea menor a 5, entonces signal sea igual a false, o sea, quiere decir que no se haya encontrado todavía el dato. Entonces, ¿qué va a suceder? Dirán ustedes, profe, entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Porque dentro del while se va a hacer un condicional. Vamos a decir que si o if arreglo i es igual a dato, ¿verdad? El dato que le estamos solicitando al usuario. Entonces, ¿qué va a suceder? La señal va a cambiar a true, ¿verdad? En el momento en que el dato sea igual al arreglo, entonces
se encuentre dentro del arreglo del dato, entonces la señal va a cambiar a true. Y aquí abajo, como estamos en un while, ¿verdad? Tenemos que hacer un incremento y más. Ok, ahora nos vamos para acá afuera. Estamos saliendo de donde, afuera del while, ¿verdad? Para hacer otro if, que este if va a evaluar si se encontró el número o no se encontró. Entonces vamos a decir si signal es igual a false, ok, mande un mensaje, un hot option pane .show message, y diga que el número ha sido encontrado, ¿verdad? Porque entonces perdón, no ha sido encontrado, el número no ha sido encontrado, porque entonces si signal sigue siendo false, quiere decir que no se ha encontrado el número. Caso contrario, muy diferente, afuera de este if hacemos un else. Recuerdan que el else es como la contraria, ¿verdad? Entonces, caso contrario, enviamos un mensaje nuevamente y vamos a decir el número ha sido encontrado en la posición, ¿verdad? Y aquí me faltó la comilla al inicio, ok, en la posición más, y agregamos la posición y más 1. Ahorita les voy a explicar por qué es y más 1, ok, y ahí quedaría, ¿verdad? Listo nuestra búsqueda secuencial. Entonces vamos a ver aquí, volvemos, declaramos el arreglo y de un solo, ¿verdad? Lo inicializamos, utilizamos la variable dato para que va a almacenar el dato a buscar, creamos una variable booleana llamada signal que va a ser de tipo false, va a estar en false al inicio, solicitamos al usuario el dato que quiere buscar, creamos el algoritmo de búsqueda secuencial que va a ser por medio de un while. Entonces el iterador empieza en 0 mientras el iterador sea menor a 5. ¿Por qué 5? Porque son las posiciones que tengo acá, los elementos, y la señal esté en falso, entonces se va a ejecutar mientras esté así. ¿Qué se va a ejecutar? Bueno, se va a ejecutar el condicional. Si la posición que estoy evaluando en ese momento es igual al dato, entonces si sucede así, va a cambiar la señal a true. Por lo tanto, aquí igual se va a sumar una posición más, y cuando vuelva a entrar acá y se dé cuenta de que señal cambió a true, nos va a rebotar y nos va a pasar de una vez para este else, ¿verdad? Y nos va a decir el número ha sido encontrado en la posición tal. Si no, si llegamos hasta el final y no se encontró, entonces va a seguir entrando aquí y va a irse por este if y va a decir el número no ha sido encontrado. Entonces, ¿para qué usamos este i más 1? Este i más 1 lo estamos usando porque, por ejemplo, digamos que el número a buscar es el 1, ¿verdad? Entonces él viene aquí y él dice posición, si el arreglo, digamos 1, en la posición en que está, digamos, vean que esto es 0, 1, 2, ¿verdad? Entonces, si en la posición 2 el dato que está es igual a 1, entonces quiere decir que sí, porque en la posición 2 quien está es un 1. Entonces la señal va a cambiar a true. Pero ¿qué va a suceder aquí? Esta posición 2 va a subir a posición 3, ¿verdad? Por este de acá. Entonces va a ir en la posición 3, ¿quién está? El 5. Cuando él entra aquí, él dice señal es igual a true, es igual a false, no, es true. Ah, ok, entonces váyase para este mensaje. ¿Y qué va a suceder aquí? Como estamos en la posición, vamos a ver, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí en menos 1, entonces le vamos a restar. Entonces, al estar, ya no va a ser la posición 3, sino que va a ser la posición 2. Recuerden, 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque así nos va a dar el número exacto en la posición exacta donde se encuentra el número. Entonces, por eso es que usamos el i menos 1, ¿verdad? ¿Para qué? Porque este incremento nos va a hacer, cuando ya se encuentre el número, nos va a incrementar el iterador y ocupamos darle al usuario el valor exacto de dónde se encuentra, en qué posición, ¿verdad? En qué parte del índice se encuentra el número que encontramos. Vamos a correrlo, vamos a ponerle a que se busque el 1. Entonces dice el número ha sido encontrado en la posición 2. Recuerden, el 3 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1 y el 1 está en la posición 2.
¿Ven? Entonces ahí sí queda claro. Si yo no dejo esto, entonces pues me va a dar un dato erróneo. Si yo quito esto, ¿verdad? Ahora voy a poner un 8 para que vean que va a salir y va a decir el número no ha sido encontrado, porque claramente el número no se encuentra, el número no está. Si yo pusiera aquí un coma 8 después del 4, coma 8, me dice también que el número no ha sido encontrado. Vamos a ver por qué. Porque aquí yo tengo que subirlo a 6, ¿verdad? Entonces yo le pongo 8, me dice que el número ha sido encontrado en la posición 5. Contamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vieron por qué no me estaba apareciendo? Porque aquí estaba recorriendo hasta la posición, la última posición que sería la posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces esto lo dejamos igual a 5. Vamos a borrar esto aquí para subirles el ejemplo. Y así quedaría este, este tipo de búsqueda, búsqueda secuencial. Bien, chicas, chicos, en este otro tipo de búsqueda, la búsqueda binaria, tenemos que dice que para ejecutarla, el arreglo debe estar ordenado en forma ascendente. Es como el único requisito que nos pide, porque ya luego de eso, el algoritmo va a encontrar el dato de una forma muy eficiente. Entonces, vamos a observar en NetBeans cómo funciona este algoritmo. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es declarar el arreglo. Ok, arreglo y lo vamos a inicializar de una vez en orden 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente, si ustedes quisieran solicitarle datos al usuario, ahora pueden hacerlo, como hemos visto en los otros ejemplos, lo pueden ir investigando un poco, ¿verdad? Para que entonces ir como mezclando lo que hemos estado haciendo con este otro ejemplo. Acá estoy declarando también las variables, ¿verdad? Enteras, de una se va a llamar dato, otra se va a llamar infe, de inferior, y otra se va a llamar supe, de superior. Hay otra que se va a llamar mitad, y una que es i para hacer el iterador. Muy bien, entonces también voy a requerir de una variable booleana que se va a llamar signal nuevamente, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decir qué dato, ¿verdad? Voy a solicitar dato al usuario para que el usuario me digite a mí el dato que necesito. Integer, ok, con hot option pane. Perdón. Ok, show input dialog. Y le vamos a decir al usuario que digite el número a buscar. Muy bien. Ahora, aquí vamos a poner que esto es la búsqueda binaria. La búsqueda binaria, ¿verdad? Que va a constar de el inferior, infe, ¿verdad? Que va a ser igual a 0 de momento. Supe, que va a ser igual a 0, a 5, perdón, estoy en automático. Entonces va a ser igual a 5 porque son 5 datos o 5 elementos, ¿verdad? Los que tenemos aquí. Y el último que sería el iterador que va a ser igual a 0. Muy bien, entonces vamos a agregar también otro que se va a llamar mitad, que mitad en este caso va a ser un compuesto, va a ser inferior menos superior, ¿verdad? Dividido entre 2. Ok, este lo que va a hacer es que va a calcular la mitad, ¿verdad? Para poder encontrar por dónde vamos por la mitad de el arreglo y demás. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con un while. Ok, vamos a ver aquí. While de inferior, mientras inferior sea menor o igual a superior, menor o igual a superior, y o and, ¿verdad? Y el iterador y sea menor a 5. Entonces, mientras esto suceda, nuestro while se va a estar repitiendo. ¿Verdad? Entonces, vamos a anotarlo por aquí, que mientras inferior sea menor o igual a superior, se va a estar, ¿verdad? Corriendo el while una y otra vez. Pero ahora necesitamos nosotros identificar si el número, ¿verdad?, que se encuentra en el arreglo es igual al dato que el usuario ingresó. Entonces, para eso vamos a usar un condicional if
y vamos a decir que si arreglo mitad, en este caso, ¿verdad? Que fue la que yo utilicé, si arreglo mitad, ajá, es igual a dato, opa, ahí está, si arreglo mitad es igual a dato, entonces, vamos a poner aquí las llaves, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos evaluando que si el número, ¿verdad? Es igual al dato ingresado por el usuario. Muy bien, entonces, si esto se cumple, ¿qué va a suceder? Signal, ¿se acuerdan de Signal? La señal, se va a enviar una señal y va a cambiar de false a true, en este caso. Bueno, en este caso, Signal aquí me saltó arriba, decirle false, ¿verdad? Entonces va a estar en falso, como en el ejemplo anterior. Entonces, Signal va a cambiar a true. ¿Por qué? Porque va a decir que, ok, mira, el arreglo que en arreglo el número que va por la mitad es correspondiente con el dato, entonces ya lo encontramos, ¿verdad? Porque se va a usar a mitad como punto de encuentro, por así decirlo, el que va a ir iterándose. Ok, muy bien, entonces aquí importantísimo, tenemos, ¿se acuerdan? Cuando usamos while, o sea, poner un break, porque puede ser que ya aquí llegue la instrucción y listo, eso es como el freno de mano, ¿verdad? Ok, entonces ahora aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, nosotros tenemos todavía que evaluar, ¿verdad? Porque aquí evaluamos si el número era igual, si el arreglo mitad es igual a dato. Tenemos que evaluar también si el número es mayor que el dato y si el número es menor que el dato. Entonces, primero vamos con este if, vamos a hacer este if donde arreglo mitad, ¿verdad? ¿Cierto? Es mayor a dato. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a ponerlo aquí afuera. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos evaluando si el número es mayor que el dato, ¿verdad? Que el número que está en nuestro arreglo es mayor que el dato que el usuario ingresó para buscar. Entonces, si esto sucede, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a refrescar los valores, refrescar o a reasignar, por así decirlo. Entonces, superior va a ser igual a mitad. Va a pasar a tener el valor de mitad. Mitad va a pasar a tener el siguiente valor. Va a ser un compuesto de inferior, ¿verdad? Más superior dividido entre 2. Ok, este coma aquí. Entonces aquí estamos, vamos a poner aquí que estamos refrescando el valor de superior. Y voy a copiarme esto para evitar la fatiga. Y aquí abajo que estamos refrescando el valor, puse valor, el valor de mitad. Muy bien, el valor de mitad. Entonces ya ahí tenemos que estamos evaluando aquí. Estamos evaluando si el número es mayor que el dato, si el número de nuestro regla. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos hace falta? Ahora nos hace falta evaluar, ¿verdad? Si el arreglo, vamos a poner aquí, if arreglo, perdón. Si el arreglo mitad, muy bien, es menor en este caso, si es menor que dato. Si es menor que el dato que el usuario nos ingresó. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí para que les quede de un solo ahí el comentario. Entonces evaluamos si el número es menor al dato. Muy bien, entonces si el número es menor al dato se va a hacer tal cosa. Y ahora, ¿qué va a suceder? Que vamos a refrescar inferior, va a ser igual al valor que tiene mitad, en este caso. Inferior va a ser igual al valor que tiene mitad y mitad va a pasar a tener una nueva mitad. Gracias a eso va a tener que hacer la suma y la división. Inferior se va a sumar inferior más superior y se va a dividir entre 2, ¿verdad? Porque entonces obviamente mitad queda libre, entonces hay que volver a calcular a ver cuál es la mitad y así poder seguir encontrando los valores que el usuario estaba solicitando. Ok, aquí ponemos lo que sería el I más más. Muy bien. Y ahora, ¿qué sucede? Para ya ir terminando. Simple y sencillo, tenemos que mostrarle al usuario algún mensaje, ¿verdad? Porque si dejamos esto así, nada va a pasar. ¿Ok? Entonces, vamos a decir aquí con un if que si la señal es igual a true, o sea, si la señal está en verdadero,
¿Qué vamos a decirle al usuario? Con un JOption Pane, le vamos a decir al usuario, el número ha sido encontrado en la posición, para que quede como más clarito ahora, en la posición, ahí está, y se le pone aquí, se llama a mitad, y estamos, ¿verdad? Entonces ahora aquí hacemos un else, ¿verdad? Porque hay que también responderle al usuario si el número no se encontró. Entonces ahí no hay que hacer nada, ningún if ni nada, simplemente es un mensaje raso, show message, y le decimos aquí que el número no ha sido encontrado. Ok, entonces recapitulando por acá. Tenemos nuestro arreglo de una vez declarado e inicializado. Tenemos nuestras variables. Tenemos una variable booleana llamada signal, de una vez está inicializada. Tenemos aquí una petición de datos. Estos datos, ¿verdad? Aquí se están inicializando de una vez la variable inferior en 0, superior en 5, porque son 5 datos que hay aquí. Ok. El iterador en 0. Y ahora sí vamos a comenzar aquí a calcular la mitad. Que la mitad va a ser inferior en este caso. Vamos a ver aquí. Ajá, inferior, perdón, vean que aquí me equivoqué. Inferior más superior, ok, dividido entre 2. Y entonces, ya una vez que tenemos la mitad, vamos a hacer un enter aquí, vamos a comenzar con el algoritmo, ¿verdad? Entonces, el algoritmo va a decir, ok, si inferior es menor o igual a superior y el iterador es menor a 5, entonces se va a estar ejecutando, ok. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? Bueno, se va a evaluar si el número, ¿verdad?, que tenemos en el arreglo en ese momento es igual al dato que el usuario ingresó. De cumplirse, se va a enviar una señal de verdadero. Y aquí para la situación. Si no, entonces se sigue entrando y se sigue sumando y se sigue pidiendo y ahí va a seguir, ¿verdad? Él va a seguir ahí mostrando la información. Ahora, resulta que si el número es mayor que el dato, ¿verdad? Entonces se va a actualizar. Se va a actualizar porque recuerden que el número que se está evaluando en ese momento es mitad. Entonces, si mitad es mayor que dato, entonces superior se va a actualizar y va a tener el valor de mitad. Mitad se va a actualizar y se va a hacer nuevamente la suma de inferior más superior y se va a dividir entre 2. Caso contrario, se va igual a evaluar en este caso ahora si el número, ¿verdad?, es menor que el dato. Entonces, se va a actualizar inferior, va a tener el valor de mitad y mitad va a tener nuevamente que sumar inferior más superior y dividir entre 2. El i más más, no lo olvidemos, importantísimo, ¿verdad?, para poder nosotros seguir incrementando nuestro iterador. Y ya después tenemos aquí los mensajes en caso de que se cumpla de que la señal es verdadera. Se le dice al usuario, se encontró el número en tal posición y se le va a mostrar mitad en ese momento, porque para este entonces va a estar el valor de mitad aquí, ahora que va a ser este de acá, entonces se va a encontrar justamente. Y si no, entonces el número no ha sido encontrado. Pero entonces veamos esto, cómo corremos esto. Entonces dice aquí, digite el número a buscar. Vean que tenemos 1, 3, 4, 5. Si nos acordamos aquí, recordemos que el 1 está en la posición 0, el 2 en la posición 1, el 3 en la posición 2, el 4 en la posición 3 y el 5 en la posición 4. Entonces yo le voy a decir que quiero buscar el 2, que se encuentra en cuál posición, posición 1. Entonces justamente me dice el mensaje, dice, el número ha sido encontrado en la posición 1. Ahora, si yo pongo un 8, el número no ha sido encontrado. ¿Lo ven? Entonces, de esta manera es que nuestro algoritmo de búsqueda binaria funciona. Muchas gracias por su atención. Bien, para quienes quieran tener lo que es el NetBeans con este tipo de tema, ¿verdad? Para lo que es la vista y todo, ¿verdad? Que no esté como tan blanco y eso. Lo primero que ustedes tienen que hacer es irse aquí a Tools, a Plugins. En Plugins, en Available Plugins, le van a ponerle aquí, en Search, van a ponerle Dark. Y obviamente a mí no me aparece nada. ¿Por qué? Porque ya yo lo tengo en instalados. En Installer, yo pongo Dark. Y aquí está, se llama Dark Look and Fill Themes. Entonces van a descargar este, le van a dar clic ahí, ¿verdad? En el caso de cuando les aparezca en la parte de Available Plugins y ahí nada más le dan siguiente, siguiente, siguiente
y ya va a quedar instalado el plugin, ¿verdad? De hecho ya ustedes lo van a ver, reinician el NetBeans y va a poder funcionar. Ya una vez que hacen eso, van de nuevo a Tools y se van a Options esta vez, y en Options van a ir aquí a Java. Puede ser que aparezca en general, pero se mueven a Java, y en Java van a ir aquí abajito donde dice Import. En Import le dan Import Source, le dan Browse y van a ponerle el documento que yo les voy a dar, este que dice Sublime Team Liquid Text 92, así como está .zip. No lo van a descomprimir ni nada. Esto lo que va a hacer es que va a crearles o les va a dejar el NetBeans de ustedes como el mío, aquí con estos colores, como el tipo Sublime Text, que es un editor de texto, de código, utilizado también por programadores, nada más que pues los que ya lo hemos usado y nos ha gustado, ¿verdad? Entonces lo queremos tener aquí en NetBeans como para tener los mismos colores. Si algo de eso no les gustara, ahí mismo en la parte de opciones, ¿verdad? En fuentes y colores, ustedes pueden ir cambiando cada uno de los colores por cada una de las métodos o variables y demás, advertencias y mensajes que tenga nuestro NetBeans. Entonces, este es así como modo de información para quienes quieran tener este tipo de tema.